Hoy tenemos un programa. La gobernadora firma el presupuesto, pero antes le mete tijera a sus propios enemigos políticos. Canóvanas y Loíza otra vez sin agua, 2 semanas después de que nos dijeran que el problema estaba resuelto. Empieza el juicio más mediático del año. Una mujer gana una demanda histórica contra el FEI después de 5 años de pesadilla. Boricuas ya están en Venezuela rescatando gente y en Washington el Supremo puede cambiar para siempre lo que significa ser ciudadano americano. Empecemos por lo que parece aburrido, pero no lo es para nada, el presupuesto. Bueno, la gobernadora afiló, voy a pasar por acá. Aquí está. La gobernadora afiló su lapicito, su bolígrafo. Se sentó y firmó. Punto final. Ya el país tiene presupuesto para el próximo año fiscal, pero aquí está la parte que casi nadie está cubriendo con el detalle que merece antes de firmar. Aplicó varios vetos de línea. Un veto de línea no es lo mismo que vetar todo el presupuesto. Presta atención. Es ir línea por línea, partida por partida y decir esto sí, esto no. Es un bisturí, no un mazo. Y un bisturí en manos de una gobernadora te dice mucho sobre sus prioridades reales, más que cualquier discurso. ¿Y a quién le tocó el bisturí? A la ASG, que es la Autoridad de Sistema de Emergencia, y a la Superintendencia del Capitolio. Y aquí es donde la cosa deja de ser sobre números y empieza a ser sobre política. Porque tanto la ASG como la Superintendencia del Capitolio no son agencias cualquiera. Son agencias que han estado literalmente en guerra abierta con la fortaleza. Vamos a desglosar por qué esto no es coincidencia. Punto 1. La superintendencia del Capitolio depende de la legislatura, no de la gobernadora. Es decir, este territorio que no controla directamente cuando un gobernador recorta fondos a una entidad que no corresponde a él, no está siendo fiscalmente responsable de forma neutral. Está debilitando a una rama que se le ha enfrentado. Punto 2. La ASG ha estado en el centro de controversias de manejo de emergencias, auditorías, señalamientos. Si esa agencia ha sido un dolor de cabeza político para la administración, a recortarle fondos justo cuando firmas el presupuesto, envía un mensaje clarísimo a todo el gobierno. Pelea conmigo y te quedas sin chavo. Eso no es gestión fiscal, eso es disciplina política disfrazada de austeridad. Y aquí está lo que deberíamos estar preguntando todos. ¿Cuál es el criterio real para estos vetos? ¿Es ineficiencia comprobada con auditorías y números? ¿O es simplemente quién me ha hecho la vida difícil este año? Así que, porque si mira, que si se mantuvo intacto, mientras esto se recorta, el patrón empieza a hablar solo. Así que vamos a estar pendientes de las acciones de estas agencias en los próximos días, porque esto no se va a quedar callado, pero hablando de cosas que no se quedan callados porque literalmente no tienen con qué funcionar. Vamos al agua, sí, la crisis del agua en Canóvanas y Loíza. Déjeme poner por aquí. La crisis del agua. San Juan también está ahí. Sí. ¿Sentiste un déjà vu esta semana al abrir la pluma y no salir nada? No estás loco ni loca. Esto ya pasó. Vamos por aquí. Vamos para acá. Aquí está.
Hagamos cuenta. Hace apenas 2 semanas terminaron la reparación del famoso supertubo. Hace 3 semanas hubo ese comité publicitado entre la AAA y el municipio de San Juan, donde básicamente nos dijeron, esto ya se resolvió, tranquilo. Y ayer, Canóvanas, Loíza y sectores completos de San Juan amanecieron secos otra vez. Yo no sé ustedes, pero a mí 2 semanas me parece un tiempo récord hasta para Puerto Rico. Ni un mes completo aguantó la solución. Vamos a repasar lo que se dijo en su momento. La narrativa oficial fue que el supertubo se reparó. El problema estaba resuelto. Era cuestión de estabilizar el sistema. Eso fue lo que escuchamos. Aquí hay 3 posibles explicaciones y quiero que las pensemos juntos, porque ninguna es buena. La opción número 1. La reparación fue real pero insuficiente. Un parchito aquí, un parchito allá, no hubo una solución estructural. Eso significa que en cualquier momento, sin aviso, esto se repite. Opción 2. El problema nunca estuvo en el supertubo específicamente, sino en algo más amplio del sistema y se nos vendió una reparación puntual como si fuera la solución. Y la opción 3, y esta es la más incómoda, el comité entre la AAA y San Juan fue más evento de relaciones públicas que solución técnica real. Estamos diciendo desde el día 0 que el contratista que estuvo aquí, que tiró el desperdicio en el río Canovanillas y también aquí lo tiró en la comunidad más adelante, tiene que haber metido las máquinas allá adentro. Entonces, ya vemos nosotras por qué la situación de que se quería detener la planta y nos llevan a nosotros, inclusive también inducen el rol a la gobernadora de Puerto Rico, tratando de hacer ver que hay una sequía porque tenían que parar las plantas. Ahora yo me pregunto si en efecto ellos sabían que el contratista, el que estaba ahí, que tampoco puedo probar eso, pero si las pruebas son reales, si las pruebas son reales, pues entonces en efecto el contratista se metió dentro del río a hacer el trabajo con la maquinaria y es la razón por que toda la comunidad está pagando por esto. El pasado viernes, Julio y yo también nos presentamos a la planta, a la represa de Canóvanas. Y allí otro contratista había metido las máquinas que solicitamos para que llegue la manguera a lo más profundo del río. Y estas plantas, que ellos mismos me tomaron un video, que está por ahí, no sé si lo han sacado en las redes, que no tengo problemas con que lo saquen. Ellos mismos nos dijeron allí que ellos habían recibido instrucciones de que apagaran esas plantas que trajeron ellos para succionar el agua del río Canóvanas. El viernes en la mañana estuvimos ahí, tampoco se nos dijo nada. Y el sábado estuvimos aquí. Entonces es que está el aceite en el río Canovanilla. Que yo entiendo que aquí hay alguien que no está diciendo la verdad, que no le dijo la verdad ni siquiera a la gobernadora y que la gobernadora le exigió allí en la mesa que nos tenían que incluir a nosotros en las reuniones. Ayer solo nos dice que no hay transparencia real sobre qué está pasando con el sistema de agua. Hablemos de quién está pagando esto en carne propia. Canóvanas, Loíza, sectores completos de la capital. No es un barrio aislado, no es un problema técnico menor. Es gente sin agua potable otra vez en pleno 2026. Y aquí va lo que me parece más frustrante de todo esto. No es una sorpresa meteorológica, no es un huracán, no es algo impredecible. Es infraestructura que sabemos que está vieja, sabemos que está fallando y seguimos respondiendo con parche en lugar de soluciones. ¿Cuántas veces más vamos a celebrar una reparación que dura 2 semanas antes de admitir que el problema es estructural y no puntual? Vamos a seguir esto de cerca porque la gente de estos sectores merece la respuesta, no comité fotográfico. Ahora vamos a cambiar de tema. Y vamos a acaparar
esto va a acaparar titulares en las próximas semanas, porque hoy arranca el juicio de Antoniesca Avilés. Busca seleccionar a 12 jurados regulares y a 6 suplentes. El magistrado le advirtió a Antoniesca que si decide renunciar a su derecho de enfrentar el juicio por jurado, el tribunal podría ordenar que el proceso continúe bajo esta modalidad. Y como parte del proceso, la defensa de la acusada anunció la posible presentación de 5 testigos. A estos se les tomó fotografías para determinar si los potenciales jurados los conocen, lo que pudiera afectar su imparcialidad. El magistrado informó que ha recibido un sinnúmero de excusas médicas y personales, las cuales atenderá individualmente. El juez adelantó que los candidatos a jurado que no comparecieron hoy tendrán que venir aquí al tribunal el 24 de agosto para mostrar causa por la razón por la cual no asistieron. El magistrado no precisó cuántos potenciales jurados estuvieron ausentes. Las noticias observó que la mayoría de los candidatos al jurado que fueron llamados hoy son personas de la tercera edad y el juez les explicó los conceptos de presunción de inocencia, peso de la prueba y duda razonable. Antes de entrar en esto, quiero ser claro. Estamos hablando de un proceso judicial en curso. Aquí no se juzga culpabilidad. Eso lo va a determinar un jurado, que es exactamente el punto que quiero explicar primero. El juicio por jurado es un juicio por tribunal de derecho. La defensa de la joven acusada por el asesinato de Gabriela Nicole tomó una decisión estratégica importante. Optaron por juicio por jurado, no por tribunal de derecho. ¿Por qué importa esta decisión? Porque cambia todo el juego. En un tribunal de derecho, un solo juez evalúa la evidencia con un estándar técnico legal estricto. En un juicio por jurado, 12 ciudadanos comunes evalúan los hechos y eso introduce un elemento que toda defensa conoce bien: la narrativa, la empatía, la percepción humana del caso, no solo la letra fría de la ley. Esto no es casualidad. Cuando una defensa elige jurado, normalmente es porque cree que puede construir una historia, un contexto, una narrativa que conecte con 12 personas comunes de una manera que quizás no conectaría tan fácil con un juez que ha visto miles de casos. Eso no significa nada sobre la culpabilidad o inocencia de Antoniesca Avilés. Es simplemente cómo funciona la estrategia legal. Vamos a repasar la cronología rápida para los que no han seguido el caso de cerca. El caso de Gabriela Nicole ha generado una enorme cobertura mediática y eso también es relevante hoy. La selección del jurado en casos con tanta exposición pública es un proceso extremadamente delicado. Hay que encontrar 12 personas que no hayan sido influenciadas ya por todo lo que se ha dicho en redes y en prensa. Vamos a darle seguimiento día a día a este juicio, pero quiero pedirles algo. En redes sociales ya está circulando mucha opinión, mucho juicio anticipado. Recordemos que hay un proceso en curso y que la justicia, para que sea justicia, tiene que completarse con el debido proceso, no con el veredicto de las redes sociales. ¿Ok? Así que muy pendiente a ese juicio. Mire, demanda contra el FEI el caso de Sandra Torres López. Este es uno de esos casos que deberían hacer sonar todas las alarmas sobre cómo funciona o falla nuestro sistema de justicia.
Así que vamos a poner esto por aquí. Sandra Torres López pasó 5 años bajo proceso criminal. 5 años de su vida, de su reputación, de su estabilidad, bajo el peso de un caso del Estado en su contra. Y al final fue exonerada. Ahora viene la parte de que verdad importa. Ella no se quedó callada. Radicó una demanda en el Tribunal Federal contra el FEI, que es el fiscal especial independiente, alegando persecución y violaciones constitucionales, y no solo contra la entidad, también contra el testigo estrella del caso. Vamos a desglosar por qué esta demanda, si prospera, podría ser un caso de referencia. Primero, cuando alguien demanda por persecución, no está hablando de que simplemente perdieron un caso contra ella. Está alegando que el proceso en sí mismo fue indebido, que hubo mala fe, abuso de poder o uso del aparato del Estado de forma desproporcionada o maliciosa. Segundo, incluir al testigo estrella como codemandado es una jugada legal fuerte. Significa que la demanda no se limita a el sistema falló, sino a hubo personas específicas con nombre y apellido cuyo testimonio o conducta contribuyó a una persecución indebida. Y esto nos lleva a una pregunta que deberíamos hacernos como sociedad. ¿Qué pasa cuando el Estado se equivoca? ¿Qué pasa cuando alguien pasa media década defendiéndose de algo de lo que finalmente resulta inocente? Porque 5 años no se devuelven. El tiempo, los gastos legales, el daño reputacional, el estrés, nada de eso se revierte con un lo sentimos, fue un error. Esta demanda, en el fondo, es una pregunta sobre la rendición de cuentas. Si el sistema te persigue injustamente, ¿quién responde por eso? ¿Solamente la institución de forma abstracta? ¿O también las personas concretas que tomaron las decisiones? Vamos a estar pendientes de cómo responde el FEI a estas alegaciones, porque si esta demanda avanza, podría sentar un precedente importante sobre los límites de la Fiscalía Especial en Puerto Rico. Oiga, rescatistas boricuas en Venezuela, después de tanto tema pesado, les traigo algo que sí es una buena noticia, aunque como siempre, con su propia capa de complejidad política detrás. El gobierno confirmó que 7 efectivos de la Guardia Nacional de Puerto Rico ya están en suelo venezolano, asistiendo en las labores de rescate tras los terremotos. ¿Ok? Muy bien. Eso está muy bien. A ver por aquí. Ajá. Aquí está. Y esto, después de todo lo que hablamos hace unos días sobre la lentitud, las trabas, la frustración de tanta gente que quería ver la ayuda boricua llegando más rápido. Esto es una noticia que vale la pena celebrar. Hay gente ahora mismo en terreno trabajando. Pero como siempre, en este programa no nos quedamos solo en el titular bonito. Hay un detalle en esta noticia que merece atención. Según la Fortaleza, estos efectivos fueron autorizados por el Comando Sur de Estados Unidos. ¿Y por qué es esto relevante? Porque confirma algo que discutimos antes. Puerto Rico en estos temas no actúa de forma completamente autónoma. La Guardia Nacional de Puerto Rico, aunque está compuesta por boricua, responde dentro de una estructura de mando que en última instancia pasa por Washington. Esto no le quita mérito al esfuerzo humano. 7 personas arriesgándose para ayudarla en una zona de desastre es algo genuinamente admirable. Pero sí nos recuerda que cada decisión sobre cuándo, cómo y con qué autorización Puerto Rico puede actuar en escenarios internacionales
pasa por un filtro que no controlamos del todo. Y aquí conecto esto con algo de lo que hablamos hace unos días sobre la crítica a la Secretaría de Estado. Parte de la frustración pública por la lentitud de la ayuda a Venezuela tiene sentido, pero también hay que entender que estas autorizaciones no dependen únicamente de la velocidad o eficiencia de un funcionario local. Hay capas de aprobación federal de por medio. Así que hoy celebremos que ya hay boricuas en terreno ayudando, pero seguimos con la pregunta abierta. ¿Cuánto más rápido podría haber sido esto si el proceso de autorización fuera distinto? Esa pregunta se la dejamos sobre la mesa. Ahora bien, el Scotus Watch, que es la ciudadanía por nacimiento y la 14ª enmienda, ¿ok? Cerramos con este tema que podría ser, sin exagerar, el más importante del día a nivel nacional. Hoy se espera que el Tribunal Supremo Federal emita su decisión sobre ciudadanía por nacimiento y el alcance de la 14ª enmienda. Ya hay una decisión, pero vamos a explicar esto con calma porque si no entendemos bien de qué se trata, no vamos a entender por qué esto puede cambiar la vida o hubiera podido cambiar la vida de millones de personas. ¿Ok? La 14ª enmienda, ratificada después de la Guerra Civil, establece que toda persona nacida en territorio de Estados Unidos es ciudadana automáticamente. Esto se conoce como Birthright Citizenship, ciudadanía por derecho de nacimiento. Lleva siendo interpretación constitucional estándar por más de 150 años. Lo que está en juego, lo que estaba en juego hoy, es si el Supremo iba a mantener esa interpretación tradicional o si va a abrir la puerta a una interpretación más restrictiva, específicamente sobre hijos de personas que están en el país sin estatus migratorio legal o con estatus temporal. Quiero ser claro sobre la magnitud de esto. No estamos hablando de un ajuste técnico menor. Estamos hablando de redefinir quién es automáticamente ciudadano americano desde el momento en que nace. Eso afecta absolutamente todo. Acceso a servicios, derecho al voto en el futuro, estatus legal de millones de personas ya nacidas bajo la interpretación actual. Hay básicamente 3 escenarios posibles hoy, pero ya hay uno que le denegaron a Trump eso, o sea que se va a quedar como está. Pero habían 3 escenarios. Si el Supremo mantiene esta interpretación, que fue lo que pasó, sin cambio, esto sería en cierto modo noticia de que no hay noticia. El status quo se confirma. 2. El Supremo emitía una decisión parcial o limitada que no cambiaba la interpretación general, pero sí restringía casos específicos, por ejemplo, relacionados a una orden ejecutiva particular que haya llegado hasta el Supremo. Y la tercera era que el escenario más disruptivo era una reinterpretación amplia que cambie fundamentalmente cómo se aplica la cláusula de ciudadanía hacia adelante. Y aquí quiero hacer una conexión importante para nosotros como boricua. Las discusiones sobre ciudadanía, estatus y la relación con la Constitución Federal no nos son ajenas. Puerto Rico tiene su propia historia compleja con la ciudadanía americana. Recordemos que nuestra ciudadanía no vino de la 14ª enmienda directamente, sino de una ley del Congreso en 1917. Eso nos pone históricamente en una posición particular para entender lo delicado y lo político que es el tema de quién decide quién es ciudadano y bajo qué término. Esta decisión ya se ha tomado, así que
vamos a estar monitoreando si el presidente Trump va a apelar esta decisión o no. Así que hasta el momento, pues se quedó igual. Así que mire, vamos a repasar lo que cubrimos hoy. La gobernadora que firmó presupuesto mientras le metió tijera a sus enemigos políticos. Dos comunidades que vuelven a quedarse sin agua después de que nos dijeron que el problema estaba resuelto. Un juicio que va a dominar titular en las próximas semanas. Una mujer que después de 5 años de pesadilla legal está exigiendo rendición de cuentas. Boricuas ayudando en Venezuela dentro de un sistema que no controlamos del todo. Y una decisión del Supremo que puede redefinir qué significa ser ciudadano americano. Así que mire, ¿quién tiene el poder real? ¿Y quién está rindiendo cuentas por usarlo bien o mal? Si este programa te hizo pensar en algo nuevo, déjamelo en los comentarios. Los voy a leer, se los prometo. Dale like si quieres que sigamos haciendo este tipo de análisis profundo y suscríbete, porque mañana seguimos con todo esto y más. Nos vemos en la próxima. Cuídense.